a tu casa de oración después de un gran aniversario, Señor, donde celebramos con muchos hermanos y hermanas que vinieron de diferentes partes a estar con nosotros y a celebrar. Aquí está tu pueblo, Señor, aquellos que deciden seguir caminando más adelante en el camino. Bendícenos, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, pueden sentarse. La lectura de esta mañana es bien interesante. Por eso les dije que se enfocaran en leerla, porque eso nos trae un tema, que es el tema de la depresión. Y algo que puedo decir antes de entrar a ese tema es que algo que nosotros podemos decir de la Biblia es que la Biblia es clara en muchos aspectos, ¿verdad? Y obviamente hay pasajes que uno no entiende, para eso están los estudios bíblicos, para eso está la escuela bíblica, ¿verdad? Para aprender. Pero si en algo es clara la palabra de Dios, es que los escritores bíblicos no tenían ningún tipo de problema, ningún tipo de miedo en revelar y dar a conocer las debilidades y las vulnerabilidades de sus líderes, de sus héroes. Y yo creo que eso es bien positivo, porque hoy en día nosotros en el siglo XXI, que somos tan abiertos de mente, que somos personas avanzadas, mucho conocimiento científico, ¿verdad? Esta gente los escritores bíblicos escribieron esto en la antigüedad. Nosotros somos personas modernas, pero sin embargo, fíjense que en cuanto al pensamiento estamos un poquito atrás. Porque a nosotros, en pleno siglo XXI, cuando hablamos de alguien a quien admiramos, un líder, sea líder político, aquellos de ustedes que les gusta la política, o un líder religioso, aquellos de ustedes que siguen, ¿verdad?, o admiran algún tipo de líder religioso, o hasta a familiares. También tenemos héroes que son nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres. Y nosotros tendemos a no mencionar las cosas negativas. Hay cosas que usted puede saber de ellos, pero si usted publica un libro sobre la biografía, usted no pondría algunas cosas que usted, si está dentro y lo conoce, sabe. A unos políticos, un ejemplo reciente es la figura del doctor Pedro Rosselló. Y a mí no me gusta hablar de política, pero quiero traer la figura de un líder. Si usted le pregunta a un PNP, es lo más grande. No menciona, un PNP, un fanático del doctor Pedro Rosselló, no va a mencionar las cosas malas que tuvo Pedro Rosselló. Y si las menciona en una discusión es para meterla debajo de la alfombra, porque enfatiza lo bueno que tuvo ese personaje, ¿verdad? Igual una persona del Partido Popular, con Luis Muñoz Marín o Hernández Colón, el líder que sea, va a mencionar que Muñoz Marín es lo más grande y va a mencionar que todo lo bueno de ese líder. Y en realidad sí somos todos. Y no nos gusta mencionar, ¿verdad?, las cosas malas de esos líderes. Y muchas veces, si ese líder que nosotros admiramos hace algo malo que nos decepciona, entonces le damos la espalda. Como que, wow, esta persona nos decepcionó, no quiero saber de esta persona. Y somos inmisericordios a veces y no le damos el perdón adecuado, porque ya, miren, como que lo cruzamos, nos declaramos dolidos, lo insultamos y, como dicen por ahí, del árbol caído queremos hacer leña. Así que es interesante, porque si ustedes leen los relatos de los grandes héroes bíblicos, aquellos que yo he dicho anteriormente, los vemos en los vitrales de las grandes catedrales, una de Oriola, ¿verdad?, Abraham, Moisés, todos estos grandes líderes, podemos ver que en la Biblia no esconden sus errores, no se esconden sus pecados, no se esconden las metidas de pata, aún cosas que nosotros en nuestro entendimiento podemos entender como cosas inaceptables, cosas que nosotros no podemos negociar. Y eso se lo ponen mano a mano con las cosas grandes que sí hicieron. Por lo tanto, la Biblia literalmente es un libro abierto donde revela cosas buenas y cosas malas, todo apuntando al mensaje de Dios, que es Jesucristo. Por tal razón, vemos en cierto sentido que los escritores bíblicos
tenían un gran sentido de madurez, de claridad literaria y de honestidad biográfica en el texto con sus personajes. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Abraham. Abraham, que decimos que el padre de la fe. Pero también, si ustedes leen la historia de Abraham, pueden ver que también Abraham era un mentiroso. Y Jacob, famoso Jacob, que subía la escalera, había los ángeles subiendo y bajando escalera. Jacob era un ladrón. Se robó la primogenitura de su hermano. Era un chanchullero, como decimos aquí en el lenguaje, ¿verdad?, boricua. Y Moisés era un asesino. Moisés asesinó a una persona y se fue a huir después. Era un prófugo también. Ahí en la Biblia, como lo estoy inventando. ¿Y qué me dicen del rey David? Que era un adúltero y un sanguinario. Lea la historia. Usted sabe la historia de Betsabé, ¿verdad? Betsabé. Y también que le encantaba mandar el ejército a liquidar a todo el mundo. Era un sanguinario. Pero no nos refugiemos en el Antiguo Testamento, pero eso es el Antiguo Testamento, esas historias de antes. Pero después de Jesucristo, no, pues después de Jesucristo también, en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Pedro, fundador de la iglesia, ¿verdad? Le decimos según la tradición. Era una persona violenta, que sacaba la espada a cortarle la oreja al primero que viera en el jardín del Getsemaní. Y tenemos también a Pedro mismo, que era un falso, que negó a Jesús en varias ocasiones. Y el apóstol Pablo, uno de mis personajes favoritos. También Pablo era cómplice de asesinato. Ustedes se acuerdan en Hechos cuando apedrean a Esteban. ¿Quién estaba en ese momento allí aprobando lo que estaba sucediendo? Saulo de Tarso, después conocido como Pablo. Pero usted dirá, pero eso fue antes de arrepentirse. Sí. Pero Pablo, después de arrepentido, se conocía, además de por su verticalidad que fuera. Pero también Pablo no era muy flexible. Pablo le caía encima hasta a otros cristianos que no estaban de acuerdo con su teología, ¿verdad? Y eso lo podemos ver. Si usted quiere evidencia de eso, lea el libro de Gálatas, para que usted vea cómo Pablo se refiere a otros cristianos que no creían exactamente lo que él pronunciaba. Así que esto se lo estoy mencionando no para alarmarlos. Para mí esto es un bálsamo, ¿sabe? Porque uno tiende a idealizar estos héroes de la Biblia y uno comete errores y pecados y uno vive la vida y uno dice, wow, si yo fuera como estas personas. Y uno dice, fíjate, estas personas no eran tan buenas nada. Eran buenas porque a pesar de sus errores encontraban la gracia de Dios doblando rodillas y entregándose. Y eso sí lo puedo hacer yo. Y eso sí lo puedes hacer tú, ¿verdad? A pesar de nuestros errores y nuestros pecados, podemos entrar en la gracia del Señor cuando, ¿verdad?, nos arrepentimos de nuestros pecados. Así que estos son personas igual que nosotros, que simplemente dedicaron sus vidas al Señor y a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, ¿verdad?, eran humanos como nosotros y también tenían el derecho y el privilegio más bien de arrepentirse de sus pecados.